Ricardo Valdés. Gracias por acompañarnos esta noche. Con gusto, Bienvenido. Tatiana, con gusto. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó con los protocolos de seguridad? ¿Cómo se escapa un reo del penal de Lurigancho, uno de los centros penitenciarios más grandes, emblemáticos del país, entenderíamos, más seguros? Claro, hay que decir que en realidad el INPE hace tiempo que está en crisis y tiene muchos problemas. El propio penal de Lurigancho es un penal que fue construido para 2.500 internos y tiene cerca de 10.000. O sea, tienes una sobrepoblación de 4-1. Eso hace que sea prácticamente, no imposible, pero es muy difícil el control de esa multitud con las fuerzas que tiene el INPE, que por cierto no están armadas dentro del penal, porque perderían las armas ante cualquier evento en donde los propios internos deciden hacer uso de las que tienen los inspectores del personal del INPE, ¿no? Hay que decir también que obviamente esto tiene que ser materia de una investigación. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se ha mencionado en el informe que han hecho de que estaba armado con arma blanca para abrirse paso. Tiene un nombre además que es difícil de olvidar. John Kennedy es el interno que se fugó, ¿no? Y es un atleta, porque la verdad es que la pared es de aproximadamente 5 metros de altura y encima tiene una malla que él ha tenido que cruzar. Y hay un evento que sí no lo entiendo, cómo es que tiene plástico en la zona del el enrollado de púas, ¿no? Que también tiene entonces, en fin, hay cosas que van a tener que investigar para reforzar los temas de seguridad, obviamente. Esto ha dado como consecuencia que el jefe del INPE haya cambiado al director del penal, ¿no? Pero bueno, esto es algo que se veía venir, más una medida política que una consecuencia de una investigación, que es lo que se debe hacer. Pero creo que esto pone el foco en el problema central. Tenemos realmente una complicación muy seria con los penales y lo que decía el reporte también es muy importante de señalar. Está entrando de todo en los penales. Entran celulares, entran chips, entran antenas, entran armas, entran drogas. De acuerdo. Entonces, ahí está uno de los problemas. Exacto. Antes de pasar a eso, sobre lo anterior, llamaba la atención, por ejemplo, claro, este delincuente sale con un arma blanca, según lo que cuentan, y claro, cuando uno ve a los trabajadores del INPE, contaban con pitos y linternas. Entonces uno dice, y el ¿qué pato pasó? Que dicen que tienen en la torre, Exacto, ¿no? Que es una escopeta de perdigones. Es una escopeta de perdigones, efectivamente, ¿no? La llamada cazapatos. Sí. Pero ¿qué pasa con el protocolo? O sea, no hay seguridad en los exteriores, algo que se active, porque también hay casas. Y este sujeto podría entrar a la vivienda de cualquier persona en los alrededores también. O sea, no parece haber un protocolo que se active rápidamente para poder recapturarlo la brevedad, ¿no? Claro, lo que pasa es que la seguridad interna y externa del INPE está a manos del INPE. Anteriormente habían penales que estaban a cargo de la policía, de lo que antiguamente era la Guardia Republicana, que era la que se hacía cargo de los penales. Es otras cosas, la frontera, los penales. Y poco a poco esto es una responsabilidad que se fue dejando en el INPE sobre la base de la teoría y la conceptualización de que se supone que un establecimiento penal es un centro de resocialización, que supone un nivel de inversión que no existe y que no se ha dado nunca y que obviamente no se puede dar tampoco en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación. Tenemos 99.600 internos más o menos, para una cantidad de más de 60 establecimientos penales que no pueden soportar algo un poquito más de la mitad, en términos de camas, ¿no? De espacios. De acuerdo. ¿No? Entonces, ese es el problema central. ¿Cómo manejarlo? Ya dependerá de decisiones que se tomen, pero creo yo que la primera medida que a mi juicio yo le recomendaría al gobierno que haga es manejar las puertas del penal. Porque entonces si uno maneja las puertas del penal, eso lo dijo aquí en este programa un expresidente del INPE, que se hizo Leonardo Caparrós, que se hizo un experimento piloto que fue sumamente efectivo, pero que sin embargo ese experimento piloto lo manejaba en esa época el INPE y por lo tanto fue saboteado, que es lo que también menciona en su reporte la persona que ha sido entrevistada. De acuerdo. ¿Y por qué es saboteado? Porque el personal del INPE o es corrupto o está amenazado. Entonces no puede estar la seguridad externa en manos del INPE. Y el control no puede estar en manos del INPE. Tiene que estar en manos de un tercero que responda a otros criterios. Hay Nuevo Verde que es el privado. Propone usted privatizar, en todo caso. El control externo y con el mismo control que se usa en un aeropuerto, ¿no? Es decir, control de metales, rayos X, etcétera, ¿no?
Y con eso ya estaríamos garantizando, obviamente, un mayor, o sea, bloqueando el ingreso de aquellos elementos de comunicación que hacen que los internos puedan comunicarse con el exterior. De acuerdo, que ese es el punto clave al final, ¿no? Sí. Porque antenas, digamos... Ojo que ese es el todo... origen de la extorsión, ¿ah? También. Claro, exacto, porque, a ver, en un penal como el de Lurigancho, hay viviendas en los alrededores y la gente necesita antenas, van a poner antenas. Pero si no hay celulares al interior, da igual si hay antenas. Y hay que decir que buena parte de los internos, hay familias de los internos que se han mudado cerca del penal, y hay que decir también que hay algunos vecinos que tienen estas antenas y que venden el servicio a los internos del penal. Porque los internos del penal tienen, como se dijo, los routers y tienen la forma de contactarse. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, bueno, vamos a ver si ahora que el INPE, el sistema penitenciario, está en emergencia, básicamente por temas de hacinamiento, porque ya le queda además poco tiempo, el plazo que le ha dado el TC, Tribunal que es el otro Constitucional mes, se lo ¿no? dijo claro, bueno, ya se vence ahorita, si no Sí. se venció ya. Sí, es en mayo, ¿no? Sí, O sea, le queda ahorita, poco más de una semana. Y los esfuerzos deberían estar puestos en eso, en construir más cárceles. En una semana no se va a construir, no se va a Pero hacer lo que no dieron se ha hecho en 5 5 años. Exactamente, ¿no? Ya se vencieron, Sí. ahorita, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí hay también responsabilidad, no del actual jefe del INPE, porque él ya se encontró con el problema, pero bueno, sí del Ejecutivo y del Ministerio de Justicia en concreto. De acuerdo. ¿No? A ver, en las últimas horas se ha asesinado a 2 mujeres por sicarios que iban a bordo de motos. Hay un proyecto que ya ha puesto en práctica el gobierno y pasa porque solo una persona pueda andar en moto. Vamos a escuchar lo que ha dicho Luis Molina. Al Pleno del Congreso hicieron un plantón y lamentablemente le faltó pantalones al Congreso porque de esa forma hubieran evitado muertes y robos. ¿Qué piensa de eso? A ver, yo no estoy a favor de la medida, sé que esto suena impopular, hay mucha gente que considera que la prohibición es lo que se debe hacer. Quizá temporalmente pueda aceptarse esa medida, pero es muy temporal. Vamos a los números, ¿no? Los crímenes se cometen en motos, usualmente, y en trimotos. Vamos a hablar de las motos. ¿Cuántas hay entre motos y trimotos a nivel nacional? 3.350.000. Cifras del año pasado, eso se ha incrementado. ¿Cuántas hay en Lima? Motos. Lima y Callao, más de 800.000. ¿Bien? Son 800.000 usuarios de motos que son ciudadanos que adquirieron ese producto para poder usarlo para, digamos, X, ¿no? O sea, negocio, traslado, evitar el COVID en su momento, Claro. En fin, etcétera, ¿no? Entonces, usualmente hay familias, parejas, familias, porque van también con un niño en esta informalidad que tenemos en el país, que se trasladan con la moto. Digamos 800.000, ¿cuánto es el 1%? 8.000 de esas 800.000. ¿Hay 8.000 asesinos en moto en Lima y Callao? Ni siquiera. Entonces estamos generando una norma que está afectando al 99 de los usuarios de las motos porque no existe una estrategia sistémica para controlar la criminalidad. A lo que mencioné hace un momento del control de los penales que se origina ahí la extorsión con esta capacidad de comunicación, hay que hacer exactamente lo mismo con las motos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que así como los patrulleros se georreferencian y se geolocalizan a través de un sistema que costó nada hacerlo, para comunicarlos a través de las radios, la GPS de la radio, saber dónde están, en qué punto de la capital, lo mismo hacen las agencias de traslado de capitales, etc. Esto se puede solucionar si es que a partir del día de mañana se da una reglamentación y el MTC obliga a que moto nueva y trimoto que sale al mercado y que se vende debe venir acompañada de su GPS y de su tarjeta SIM, de su chip y su tarjeta, para poder tener en esa información ubicada a la moto y a la trimoto en todo Lima y el Callao, o en todo el país, si eso es necesario, ¿no? De acuerdo, sería una medida más eficiente, porque, a ver, esta acá en particular ni siquiera representa una infracción directa en Ese el es el reglamento otro de problema, tránsito, ¿no? O sea, porque- si 2 personas hoy andan en moto por la ciudad, ¿qué les puede pasar? Bueno, no pasa nada, porque ni siquiera se ha desarrollado la norma. Exacto. Entonces no hay un reglamento, un policía, es más, yo regresando en Semana Santa habré visto, no sé, 15 personas en moto, o sea, parejas en moto, no en la carretera, en la ciudad. No se ha aplicado y hasta el día de ayer, porque hoy tenemos más muertes,
de los 7 asesinatos cometidos, han sido cometidos en moto con 2 personas a bordo. Porque es imposible que tú puedas realmente controlar eso. De acuerdo. Es muy, muy, muy improbable porque el sicario, cuando tiene que cometer lo que tiene que cometer, no sea su misión de asesinar, lo va a hacer solo en una moto, con otro en otra moto, en carro, que es otro de los También. casos que pasó, Sí. va a ubicar a la persona y va a encontrar el medio de hacerlo. Sí. Mientras tanto, tenemos normas que, bueno, sí hay que aplicar, tal lo de los chalecos, las placas, el acuerdo. casco, es otras cosas. Sí, definitivamente, ¿no? Porque al final él va a encontrar la manera y no va a andar por toda la No. ciudad varias horas, simplemente los minutos que le tomen Y ojo, cometer ese hecho. que lo que se podría Bien. hacer es tener las alcabalas con las Fuerzas Armadas que están en estado de emergencia, con la policía, que tampoco ocurre. Porque por lo menos tenías que controlar tarjeta de propiedad, SOAT, el uso del casco sin, ¿cómo se llama? Claro, que sea transparente, Claro, que sea ¿no? transparente. Sí, Esas sí, cosas sí, que sí. tampoco se están haciendo. Otra cosa que quería comentar con usted es la ley que propone el congresista Flores Ancachi, que él mismo ha llamado la ley del borrachito. Porque lo que propone es que aquellos conductores que han sido sancionados con la inhabilitación de su brevete, porque, por ejemplo, manejaron en estado de ebriedad, ocasionaron un accidente o no, pero se les retiró el brevete, pues que ahora, a través de un curso y el pago de una infracción, un porcentaje mínimo además, puedan nuevamente volver a las calles. ¿Qué le parece esta propuesta? La norma no se entiende, ya tenemos una norma al respecto. Y la norma distingue distintos escenarios. Uno es el chofer de un medio de transporte público. Y ese tiene tolerancia cero, y debería hacerlo, con tolerancia cero. Luego tienes la persona que maneja un vehículo privado. Y ese tiene una tolerancia de 0.5. Eso es actual, así es, y así funciona. Entonces, cuando se hace un operativo de alcoholemia, puedes encontrar una persona que puede tener algo más de 0.5 y ese tiene una sanción específica de retención del brevete y luego de un año o un poco más de tiempo de bloqueo. Que es distinto al caso de quien es detenido por haber cometido un accidente. Entonces, yo creo que si esta ley quiere aplicar a quienes han cometido un accidente con heridos o con muertos, es absurdo. O sea, realmente es un absurdo que se intente manejar esta situación problemática sin analizar los diversos escenarios de la aplicación de la norma. De acuerdo. ¿No? Entonces, la verdad es que, a mi juicio, es una norma que no merece mayor comentario, con franqueza, ¿no? Porque lo que dice el congresista es que muchos de los afectados son personas que han cometido un error, es lo que dice él, han cometido un error conduciendo en estado de ebriedad, pero que están arrepentidas y desean volver a trabajar. Lo cierto es que muchas de las personas que han sido entrevistadas ni siquiera tienen el brevete para conducir para el servicio público, lo que podría vincularlas a un servicio de transporte informal también, ¿no? Obvio. A eso me refiero, que ahí la norma actual es de tolerancia cero para los choferes que están en el servicio de transporte público, formal o informal. Porque también hemos encontrado en las noticias de choferes detenidos que ni siquiera tienen brevete, Claro. ¿no? Y no tienen licencia y es un transporte informal con todos los riesgos que eso supone, ¿no? No solamente que manejen ebrios, sino el hecho de asaltos, violaciones, etcétera, en transportes que no están registrados. De acuerdo. Eso es otro problema, pero no se puede dar una norma de esa naturaleza así a ciegas porque ya han incurrido en un delito grave. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Porque, a ver, son por lo menos 100.000 conductores. Lo que hay los detrás que de eso es la tienen intención el de este inhabilitado. congresista de ser seguramente en las elecciones de aquí, Votos. a menos de un año, de obtener votos de ese sector. Eso es. O sea, eso es lo que estamos viendo, eso es lo lamentable de ciertas iniciativas del Congreso, que lo único que están haciendo, digamos, sin preocuparles mayormente la seguridad de la ciudadanía, buscar votos. Porque mientras la gente además está pidiendo sanciones más duras en algunos casos, las autoridades parece no escuchar, no interesarles y estar más enfocadas en sus temas particulares. Claro, lo que pasa es que hay una ausencia de racionalidad también en las propuestas que está haciendo el legislativo, cada uno del legislativo, no voy a generalizar, pero también hay obviamente un mercantilismo político y ahora creo que esto hay que estar muy alertas porque se va a acentuar. O sea, estamos ya a menos de un año del 12 de abril, Sí. ¿no? Y por lo tanto eso significa que vamos a tener 2 periodos legislativos completos, hasta 3 de alguna forma,
Y ahí vamos a tener las propuestas más alucinantes, ¿no? Es decir, no solamente vamos a tener el día del alfiler, pero Puro también vamos a tener populismo. puro populismo. Ya que tenemos, y vas a tener de aquellos que van a querer irse hasta el extremo y otros que se van a manejar De acuerdo. con estas irracionalidades. De acuerdo, como este proyecto, por ejemplo. Por ejemplo. Otro tema que quería abordar con usted tiene que ver con eso que se ha presentado esta noche en 24 horas. Y es que la suboficial de segunda, Miluska Araceli Vargas Zapata, es la actual pareja, a quien estamos viendo en imágenes, del comandante general de la policía, Víctor Sanabria. ¿Está ahí? No pasa nada. El tema es que el señor Sanabria inició el 2025 realizando 2 viajes que coinciden con el movimiento migratorio de esta suboficial. Un viaje a República Dominicana y otro a Colombia. Lo que genera cuestionamientos porque, a ver, ella necesita evidentemente autorizaciones y permisos para poder viajar, para poder salir nada más de la región en la que trabaja, y se cuestiona también las facilidades que ella podría estar recibiendo por su vinculación con el comandante general. ¿Qué piensa? A ver, yo ya lo he dicho en otros momentos. A mí me parece realmente lamentable. Somos un país que tiene unos índices de criminalidad muy elevados. Hemos visto que se han incrementado los asesinatos y los homicidios de todo tipo. El robo agravado está generando muchos inconvenientes. Tenemos un crecimiento de las economías ilegales que se está desbordando, minería ilegal, narcotráfico, trata. Tenemos además extorsiones que se han disparado y que tienen muy pocas sanciones, y así una serie de problemas muy serios. Hemos tenido paros nacionales o paros en Lima y Callao como consecuencia de la extorsión y de la acción de los sicarios. En esas circunstancias, un comandante general de la policía no se puede ir del país. Entonces, aquí hay responsabilidad del ministro Santibáñez en el último viaje, y en varios que han sido aprobados por el ministro Santibáñez. Sí. Claro, él lo hizo en la hora nona, es decir, cuando ya había censurado en el Congreso, él a las 2 horas, el comandante general fue donde el ministro, que todavía estaba en actividad, y le firmó su autorización. Cuando teníamos un problema, es como que Grau, en plena batalla de Angamos, ha agarrado su chalanita para irse a hacer un paseo, no sé, pues, a Paita, ¿no? Entonces, esas son cosas, el mensaje que da el comandante general a la Policía Nacional me parece muy inadecuado, muy inadecuado. Hay que decirlo así, de claro, eso no está bien y eso lo sabe perfectamente la ciudadanía y sin duda lo sabe la fuerza policial. Yo estoy seguro que los buenos policías no están de acuerdo con estas circunstancias. Y a mí lo que me sorprende es no sé, o sea, esta pasividad que se tiene por parte del poder fiscalizador que está en el legislativo y sobre todo también de la presidenta de la República. Ahora la presidenta de la República, a mi modo de ver, se ríe del Congreso, censuran al ministro del Interior y ella lo lleva a su lado, ¿no?, para controlar las comunicaciones con los intergubernamentales, Pero tiene además, disminuyendo al Premier. porque tiene además, exactamente, ¿no? Un cargo el que se encarga de coordinar con Sí. todo el Estado, prácticamente, O sea, si ¿no? quieres hablar con la presidenta de la República, pasas por el señor Santibáñez. Eso es un poco lo que dice la norma esta, ¿no? Entonces, yo no entiendo, o sea, ¿con quién va a dialogar el ministro del Interior? ¿Con la presidenta de la República, con el Premier o con el señor Santibáñez? Que sabemos que su razón era muy buena. Y luego le ha puesto a 2 viceministros. Uno, que ha sido su cliente en el estudio porque tiene un proceso por homicidio, y el otro que ha sido su director general de inteligencia mientras él era ministro. Entonces, la verdad es que no entiendo muy bien digamos, De acuerdo. el rol del ministro en esta situación. Lo que podría confirmar además que la señora Boluarte, su gobierno, no tiene mayores intenciones de cambiar nada en materia de seguridad. Lo que quiere es hacer control de daños ante la posibilidad de que cualquier otro personaje que aún sigue, digamos, libre y que tiene orden de captura, no sea hallado, ¿no? Y eso además se ve reflejado en las encuestas. Tenemos una encuesta que se ha publicado el día de hoy, ahí está en pantalla, la fuente es Ipsos. En general diría que aprueba o desaprueba la gestión de Boluarte. Vea usted la desaprobación como ha ido en incremento, que alcanza el día de hoy, abril, 94% y su aprobación 3%. O sea, fíjese, por ejemplo, en diciembre de 2022 tenía pues una aprobación de 21%, ¿no? Algo ahí, así entró.
y cómo ha venido simplemente cayendo, cayendo, cayendo hasta alcanzar el 3%. Me imagino que no le sorprende, señor Valdés. No, no me sorprende. Además, hay que decirlo también, tenemos un Congreso de la República que va por más o menos cifras Sí, parecidas, claro. ¿no? Sí, 5%, sí, están por ahí. 6%, depende de cuál sea la encuestadora. Entonces, bueno, ese es uno de los dramas que estamos viviendo, esta crisis de institucionalidad, este descrédito que tiene el Poder Legislativo y la figura de la Presidencia de la República. Y claro, las cosas que hemos comentado ahora hacen notar que tenemos un gobierno con pocas ideas, reactivo, que no planifica y que además está jugando básicamente los descuentos simplemente para protegerse de lo que puede venir después, ¿no? De acuerdo, que todo va a seguir entonces igual, por lo menos hasta abril Hay de que 2020. insistir en hacer evidente las cosas para que realmente también estar prevenidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado No, esta con noche. gusto. Muy bien, nosotros tenemos